Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente. Como cada domingo, sea de manera presencial o virtual, es un placer poder estar con ustedes un ratito y poder compartir lo que el Señor me compartió a mí esta semana. Así que quiero empezar compartiendo algunos hechos, realidades, algunos datos de la Biblia como tal, porque es un hecho que Dios nos ha dado la Biblia como fundamento para nuestra fe y también como fundamento para nuestra vida. De tapa a tapa, la Biblia contiene, enseñanzas claras y profundas para todo hijo de Dios. Y este magnífico compendio de escritos cuenta con 66 libros, alrededor de 1200 capítulos y alrededor de 31,000 versículos. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en un solo capítulo que, como pocos, encierra una cantidad impresionante de enseñanzas y que concluye con un hermoso mensaje de aliento y esperanza para todos nosotros. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Se trata del capítulo 8 de Romanos, la carta a los Romanos escrita por el apóstol Pablo. Y empezaré por leer todo el capítulo en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo verán ustedes en su pantalla para que sea más fácil. Y al terminar compartiré preguntas sobre todo el capítulo para que ustedes mediten y reflexionen en casa. Procuren usar la misma versión, la Nueva Traducción Viviente, para responder las preguntas, para que las preguntas y las respuestas hagan más sentido. Así que empiezo. Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad,
toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora vienen las preguntas sobre este pasaje. Mi consejo es que busquen este pasaje en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, y vayan respondiendo a las preguntas a medida que vuelven a leer el pasaje poco a poco. Dice la pregunta número 1. ¿Para quiénes no hay condenación? 2. ¿Qué nos ha libertado del poder del pecado? 3. ¿Qué hizo Dios para declarar el fin del dominio del pecado sobre nosotros? 4. ¿En qué piensan los que están dominados por la naturaleza pecaminosa y a qué los lleva? 5. ¿En qué piensan los que están controlados por el Espíritu Santo y a qué los lleva? 6. ¿En qué piensas tú? 7. ¿Pueden agradar a Dios quienes viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa? 8. Reflexionando en esto, ¿tú agradas a Dios? 9. ¿Qué garantiza que seamos controlados por el Espíritu? 10. ¿De quién depende que nosotros no obedezcamos a la naturaleza pecaminosa? 11. ¿Por quién somos guiados los hijos de Dios? 12. Dios nos adoptó y ahora lo llamamos Abba Padre. Abba es un término arameo que hace referencia a la forma en la que los niños llaman a su papá, algo así como papi. ¿Qué te dice esto sobre la relación que en Cristo podemos llevar con Dios? ¿Qué tipo de relación llevas tú con Dios? ¿Qué somos además de hijos? 15. ¿Qué heredamos junto con Cristo? 16. Y si participamos en lo anterior,
¿En qué debemos participar también? ¿Qué significa esto? 17. ¿Por causa de quién la creación quedó sujeta a la maldición de Dios? 18. ¿Qué espera la creación y cómo lo expresa? 19. ¿Hoy en día ya gozamos de todos nuestros derechos como hijos adoptivos de Dios? 20. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? 21. ¿Quién ora por nosotros y cómo? 22. ¿Para quiénes Dios hace que todas las cosas cooperen para su bien? 23. ¿Quién está a favor de nosotros? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? 24. ¿Qué entregó Dios por nosotros y en qué podemos confiar? 25. ¿Quién puede acusarnos y o condenarnos? ¿Por qué? 26. ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? 27. El tener problemas, aflicciones, ser perseguidos, pasar hambre, estar en la miseria, estar en peligro o estar bajo amenaza de muerte, ¿son muestras de que Dios ya no nos ama? 28. ¿Por medio de quién tenemos victoria absoluta? 29. ¿Qué cosas menciona Pablo que jamás podrán separarnos del amor de Dios? ¿Qué significa esto? Y 30. ¿Cómo te hace sentir esta promesa? El día de hoy vamos a terminar de una manera distinta. Termina este tiempo de meditación dando gracias por todo lo que te ha hablado y enseñado el día de hoy. Y si estás con tu esposo o esposa y o con tus hijos, ore cada uno agradeciendo al Señor. Les mandamos un beso, un abrazo y nos vemos pronto.